Top de leyendas y cuentos de Bolivia. La Cóndor liberada. Autora Jimena Coaquira Tito. Cuento boliviano. Había una vez en lo más alto de la cumbre del Cerro Tunari, ubicado en Cochabamba, Bolivia, a 5.035 metros sobre el nivel del mar, una pareja de cóndores que ya habían tenido 2 crías anteriores y estaban esperando a su tercera cría. Los 2 primeros eran machos y en esta oportunidad tenían la esperanza de que fuera hembrita. Después de un proceso de incubación de 65 días, finalmente nació la polluela, que para fortuna de la pareja era hembra. Le pusieron por nombre Illari, que significa amanecer resplandeciente. Ambos padres se alegraron mucho y la cuidaron, y para ello se turnaban mientras conseguían comida. A los 6 meses de vida, la pequeña cóndor empezó a aprender a volar junto a sus hermanos, ya que sus padres se fueron a buscar comida y delegaron el cuidado de la pequeña a sus jóvenes hijos. Los mismos le tenían poca paciencia, le regañaban y hasta la picoteaban cada vez que no podía volar bien. Así que la pequeña cóndor desarrolló una personalidad basada en el miedo. Tenía miedo a equivocarse y como consecuencia de ello ser lastimada. Creció con una inseguridad que trataba de ocultar. Un día en el que practicaba su vuelo, a uno de sus hermanos se le ocurrió que iniciara su vuelo desde una mayor altura. La pequeña cóndor tenía miedo, pero obedeció la orden que le dio su segundo hermano. Entonces emprendió el vuelo. Aleteó, pero no pudo mantenerse en el aire. Así que empezó a caer. Ninguno de sus hermanos la socorrió, hasta que finalmente cayó bruscamente al suelo. Se lastimó un ala y lejos de recibir el consuelo de sus hermanos, la terminaron por recriminar diciéndole: ¿Cómo hasta ahora no puedes volar? Ya te hemos enseñado y sigues fallando. Ya eres el colmo. La pobre cóndor solo se puso a llorar, se levantó y se fue caminando al nido para esperar a sus padres. Cuando los padres llegaron y la vieron con su ala rota, la madre regañó a sus hijos mayores por no cuidar bien de su hermanita. Pasó el tiempo y el ala de la pequeña cóndor terminó por sanar, y por apoyo de su madre decidió nuevamente seguir con sus clases de vuelo. El miedo la inundaba, recordaba la violenta caída que tuvo, pero su madre le decía: Mi pequeña, es normal que cuando aprendes a volar tengas que caerte. Es parte del proceso. Pero cada caída es una forma de saber que así no se vuela. Míralo como un aprendizaje. Todos nos caemos. No eres la única, ni serás la última. Así que vuela, no tengas miedo. Siempre estaré contigo. Al escuchar las tiernas palabras de su madre, la pequeña cóndor se fue al borde de la cumbre. Miró hacia abajo y le dio miedo a la altura. No obstante, las palabras de su madre la animaron y abrió las alas. Emprendió el vuelo, aleteó muy rápido y si bien se mantenía en el aire, pronto se cansó y empezó a caer nuevamente. A su mente solo venía la idea de volverse a lastimar. Sin embargo, esta vez su madre la fue a ayudar. La puso encima de ella y regresaron al nido. Cuando llegaron, la pequeña cóndor le dijo a su madre: Mami, creo que nunca podré volar bien. Tengo mucho miedo de volver a lastimarme. ¿Y si mejor vivo en el nido para siempre? Igual no hay nada interesante en volar. Solo vas y buscas tu comida. Si siempre te tendré a ti, no tengo por qué preocuparme. Aunque Illari dijo todas esas palabras,
En el fondo de su corazón anhelaba volar tan alto como le fuese posible, pero al no poder lograrlo, se frustraba, tanto que se conformaba con la seguridad que le ofrecía el nido. Su madre, queriendo que su hija lograra volar, le insistió nuevamente. Hijita, no siempre estaré a tu lado. Tienes que aprender a volar, conseguir tu propia comida e ir a donde tú quieras. Vivir tu propia vida. Decídelo, mi pequeña. Todo parte de una decisión. Cree en ti y lo lograrás. La pequeña cóndor nuevamente se animó a volar, pero esta vez era una decisión propia que había nacido de su corazón. Había decidido volar para conocer lugares maravillosos. Había escuchado tantas veces los relatos de sus hermanos de lugares extraordinarios que se comprometió a no ser simplemente una oyente, sino una protagonista de sus propias historias. Otra vez se paró al borde de la montaña, extendió sus alas. Esta vez no miró abajo, solo miró al frente, contempló el firmamento y se lanzó al vuelo. Esta vez aleteó más pausado para no cansarse tan rápido. Asimismo se decía: yo puedo volar, sé que puedo volar. Confío en mí misma, sé que lo lograré. Conoceré lugares maravillosos. En ese instante, hacía un poco de viento que le permitió planear y se dio cuenta que estaba volando sin cansarse. Distribuyó de mejor manera sus aleteos y estaba volando tan bien que su madre se le acopló y juntas se fueron a dar un paseo. Se divirtió tanto que no quería parar de volar. Su madre, que era mayor, se agotó y volvió al nido. En cambio, la pequeña cóndor, pese al cansancio, no quería detenerse. Se sentía tan contenta, tan feliz. Había logrado eso que tanto quería y sentía que había mucho por vivir, mucho por conocer. Finalmente, decidió regresar al nido y cuando lo hizo, sus hermanos estaban ahí, los cuales le dijeron: hasta que por fin lograste volar, y todo gracias a nosotros que te estuvimos entrenando. A lo que la pequeña de los hermanos les respondió: ustedes solo me sembraron miedo a volar, solo me regañaban y castigaban cuando fallaba, no me ayudaron cuando me estaba cayendo. Ninguno de ustedes me socorrió cuando me lastimé el ala. Si quizá me hubieran dicho palabras de ánimo para seguir intentando, sí les daría las gracias, pero no fue así. No les guardo rencor. En el fondo, los aprecio, porque son mis hermanos. Tal vez les faltó paciencia para enseñarme. Sin embargo, estoy convencida que cuando hay amor y cariño de por medio, cuando se enseña, se tienen mejores resultados. Por eso, me comprometo que cuando tenga la oportunidad de enseñar a alguien a volar, lo haré con amor, paciencia y ternura. Así pasó el tiempo. La cóndor creció y siendo adulta, se despidió de sus padres y hermanos para empezar una nueva vida. Tenía claro lo que quería: conocer muchos lugares. Así que les dio un abrazo a cada miembro de su familia, con la esperanza de que se volverían a ver muy pronto. Sus padres lloraron su partida. Hubiesen querido que se quedara con ellos, pero comprendían que su hija había tomado una decisión y que debían respetarla. Por su parte, sus hermanos no tenían ese deseo de conocer el mundo más de lo que ya conocían. No obstante, no podían retener a su hermana, y esta vez sí le dieron ánimo deseándole un feliz viaje y que cuando ella quisiera podía regresar, que ellos la esperarían con los brazos abiertos. Fue un momento emotivo. La cóndor abrió sus alas y despegó a cumplir sus sueños. Volaba tan bien que su familia se enorgullecía de ella. En el fondo, sabían que ella lo lograría, que haría realidad todos sus sueños.
El pájaro de fuego. Autor Óscar Alfaro. Cuento boliviano. Era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. Si se paraba en un alero, el dueño de la morada inmediatamente salía gritando: ¡Auxilio! ¡Hay fuego en el techo de mi casa! Y al punto le arrojaban chorros de agua, por lo cual aquella llama viva se lanzaba otra vez al cielo. Si se paraba sobre un granero, los ratones se llevaban el susto más grande de su vida. ¡Sálvese quien pueda! ¡Ha caído una brasa en el granero! ¡Pronto comenzará el incendio! Y escapaban despavoridos. Una vez se lo vio bajar hasta el borde del río, tocar el agua y levantarse de nuevo. Entonces se lo creyó una brasa encantada, pues tocaba el agua y no se apagaba, además de tener la virtud de volar. Pero aquel pájaro maravilloso no creía ni remotamente estar hecho de fuego, y más bien él soñaba con parecerse a una flor, que él conceptuaba como la encarnación de la belleza. Yo soy la flor del aire. Mi tallo es tan largo como el hilo de un volador y me permite ir a donde quiero, decía alegremente. Pero los demás pájaros no creían en su tallo imaginario, además de que sus formas no tenían nada en común con la flor. ¿Dónde se ha visto una flor con pico?, decían. ¿Y una flor que cante? El pájaro encendido escapaba entonces de tantos incrédulos y se daba a vagar, ardiendo por los aires. Un día se dijo: me posaré sobre un árbol seco y lo alegraré con mis colores. Él sí creerá que soy una flor. Y se sentó sobre un ceibo partido por un rayo. Allí, rojo y vistoso, parecía una extraordinaria flor encarnada. Abrió las dos alas radiantes y las elevó a los cielos, semejando entonces una flor bipétala. Su identidad era perfecta, pero le faltaba una cosa: el perfume. Se dejó caer entonces sobre unas flores silvestres que crecían al pie del árbol y aleteó sobre ellas un largo rato. Cuando se consideró suficientemente perfumado, voló de nuevo a la punta del ceibo y adoptó la posición anterior, mejorándola todavía, pues se paró sobre una sola patita que semejaba muy bien el tallo de una flor. Estuvo así muchas horas seguidas y empezó a sentir hambre. En esto se presentó una mariposa, dispuesta a libar la miel de la supuesta flor. El pájaro se la tragó en un santiamén y volvió a quedar inmóvil. ¿Qué flor tan extraña es esa que se traga a nuestra hermana?, dijeron las demás mariposas asombradas. Vamos a averiguar qué pasa. Una tras otra volaron hacia el pájaro y corrieron la misma suerte. Todos los insectos se alarmaron ante aquella flor carnicera que se alimentaba de mariposas, pero el pájaro estaba radiante y después de saciar su apetito, cogió a una mariposa azul y se la colocó al cuello de collar. Luego se puso a cantar alegremente, olvidándose de su oficio de flor. «¡Pero qué raro! ¡Es una flor musical!», dijo una avispa. «No es ella la que canta, tiene un grillo en el corazón», contestó la libélula. «Eso es absurdo», dijo la langosta. «¿Y qué perfume tan exquisito! ¿Y qué color! Se parece a un lucero». «Bueno, esa flor se parece a muchas cosas. Iremos a examinarla», dijeron las avispas desconfiadas. Volaron sobre la flor y la rodearon. «Libaremos su miel, que debe ser deliciosa». Pero apenas se acercó la primera avispa, el pájaro levantó el pico y ésta retrocedió asombrada.
¡Vengan todas! No es una flor, sino un pájaro disfrazado. Hay que matarla a flechazos. Es un peligroso impostor. Y las avispas desenvainaron sus espadas y se lanzaron sobre el ave. En ese momento el ceibo se estremeció, como volviendo de otra vida, y habló así: Hermanas avispas, no sacrifiquen a esa flor bellísima. Las atacantes pasaron por alto y se miraron unas a otras, llenas de sorpresa. ¡El árbol muerto ha revivido!, exclamaron a coro. Y esa flor extraordinaria fue quien hizo el milagro de resucitarme, confesó el ceibo viejo. Pero si no es una flor, sino un pájaro disfrazado. Aunque así sea, él me revivió con una mentira piadosa. Al sentirlo en mis ramas creía que era una flor mía y me dije jubiloso: aún puedo florecer. Entonces la vida comenzó a circular otra vez por mis gajos muertos y aquí me tienen nuevamente, cubierto de flores. Y en efecto, el ceibo repentinamente se había llenado de grandes flores rojas, tan grandes como el pájaro. Te perdonamos por haber resucitado una vida con solo una hermosa mentira, dijeron entonces las avispas, guardando sus aguijones, y se dedicaron a libar la miel de las nuevas flores del ceibo. El cóndor y los cazadores. Autor: Richard Guillén. Cuento boliviano. Desde las alturas, un cóndor volaba mirando la belleza de la naturaleza y se compadecía cada vez que veía a cuantas aves que se desvanecían desde las alturas. Por eso un día voló bajo para descubrir por qué las aves disminuían aún más. De pronto vio a lo lejos a unos cazadores que disparaban sin piedad, matando a las aves indefensas, y eso le enfureció al cóndor, que decidió impedir que mataran a más aves inocentes. Entonces el cóndor cubrió su pecho con un escudo de hierro y en sus patas se puso unos ganchos. Luego esperó a los cazadores que vinieran a su encuentro. Al verlos apuntar a las aves, el cóndor voló bajo apresuradamente, arrancándoles de sus manos las escopetas con los ganchos. De esa manera, el cóndor salvó la vida de varias aves practicando un gesto de amor en diferentes oportunidades. Pero los cazadores, molestos al ser interrumpidos por el ave gigante, fabricaron un rifle grande para matar al cóndor. Y cuando vieron al ave gigante volar feliz en las alturas, le dispararon directo al pecho y cayó lentamente encima de los cazadores. Pero el cóndor héroe reaccionó ágilmente, ya que se salvó por el escudo que traía escondido entre sus plumas. Viendo esto, los cazadores huyeron atemorizados, entendiendo que el cóndor era padre protector de las aves. Desde aquel día, todas las aves de diferentes especies volaban libres en las alturas, agradeciendo al cóndor héroe. La lechuza mezquina. Autor: Richard Guillén. Una lechuza mezquina de ojos brillantes y de plumaje suave vivía en la torre de una iglesia acompañada de un búho dadivoso de cuerpo robusto. Estos debatían sobre las incomodidades que padecían las demás aves nocturnas, pero la lechuza solo pensaba en ella. Mas ese egoísmo no le agradaba al búho robusto, ya que era muy generoso. Luego, con el tiempo, lograron obtener mucho más de lo que poseían en la torre. Pero la lechuza pasó a ser ambiciosa sin compartir con otras aves que se asomaban a la torre de la iglesia mendigando una moneda de oro de las miles que poseían.
ya que ellos eran las aves preferidas de un rey generoso que amaba las aves. Pero ante esta actitud mezquina de la lechuza, el búho abandonó la torre, llevando consigo sus monedas de oro para compartir con las demás aves nocturnas que no gozaban de esos privilegios. Mientras la lechuza, al atesorar la mezquindad en su corazón, se quedó sola sin su compañero. En cambio, el búho regalaba una moneda a cada ave nocturna. Al saber de este hecho egoísta por parte de la lechuza, el rey generoso llevó al búho a vivir a un trono por ser dadivoso con las aves necesitadas que rodeaban la torre de la iglesia. Poco después, el búho robusto regresó a la torre de la iglesia y encontró a la lechuza mezquina aplastada por las miles de monedas de oro que acumuló. Guara y el sudor del sol. Autora Gaby Vallejo. Cuento boliviano. Guara tenía los ojos fijos en una piedra dorada que relucía entre las aguas de la orilla. El lago sagrado estaba tan azul y transparente que la piedra parecía estar muy cerca, al alcance de su mano. Pero cuando su pequeña mano rompió el cristal y penetró en el agua helada, Guara comprendió que se había engañado. La piedra estaba lejos todavía. Entonces una morena sonrisa floreció en su cara. Se quedó agitando el agua con su mano. Miles de espejitos de agua formaban ruedas de brillos y se volvían a formar. Un agradable calorcito entibiaba sus espaldas. Miró hacia el sol. Estaba alto todavía y sus ovejas comían tranquilas en los pastizales de la orilla. De pronto, se sintió que se resbalaba de la orilla y se hundía entre las aguas. Siguió sumergiéndose sin poder detenerse y con sorpresa comprendió que nadaba como un pez. No se ahogaba. El transparente azul verdoso de las aguas le ofrecía miles de caminos a seguir. Los peces y las verdes ranas no se asustaban al encontrarla allí. Más bien, parecían indicarle por dónde tenía que ir, formando uno tras otro una hilera. Y por allí se deslizó su pequeño cuerpo. Era como estar en un laberinto y como en un juego, ya bajaba, ya subía. A la izquierda, una gran vuelta, a la derecha, una picada. Hasta que, al fondo del lago, muy al fondo, vio al hombre. Estaba sentado sobre un pequeño promontorio. Era viejo, moreno, con blancos pelos en la cabeza. Tenía mirada triste. Su cuerpo estaba cubierto de un manto de algas. «Por fin alguien llega», dijo el hombre en aymara. Entonces Guara, que comprendió las palabras, se quedó sorprendida sin saber qué contestar. «He esperado siglos que alguien viniera. Yo soy el guardián de algunos tesoros del Inca Atahualpa y de lo que mandó a recoger del imperio incaico. A mí me destinó el monarca para huir con los ornamentos del templo y los vasos de oro que codiciaban los conquistadores. Soy Hanachuima, el yatiri de la leyenda de la coca. Cuando los vi llegar con sus cuerpos cubiertos de fierros y sus monstruos de 4 patas, cargué el tesoro hasta la balsa y avancé hacia el centro del lago sagrado y vine hasta allá arriba. Mira, es el centro mismo del Titicaca». Dijo esto señalando a lo alto. Guara solo veía toneladas de agua verde sobre ella, pero entendió, aún fascinada como estaba. El yatiri continuó. «Y derramé todos los adornos de las paredes del Templo del Sol, los vasos de oro del Inca, todo nuestro esplendor sagrado, que ellos buscaban para convertirlo en dinero, en poder. Todo lo arrojé, todo, y está aquí. ¿Quieres verlo?». Más fascinada, aún Guara dijo: «Sí». «No en vano he esperado tantos siglos», señaló el yatiri y se incorporó.
Parecía ser dueño de las aguas y los peces. A un gesto de él, los peces limpiaron con sus colas el pequeño promontorio cubierto de algas y barro sobre el que antes estaba sentado Hanachuima, y aparecieron esplendorosos los brazaletes de las ñustas del sol, las varias caras talladas del Inti y de quilla en oro y plata. No sé quién merecerá recogerlo, si un hombre, una mujer o un pueblo, dijo el Yatiri. ¿No podré llevarlo yo? Sé que no, aunque eres la única persona que me ha visitado. Sé que no eres tú. ¿Por qué? Porque habrán más signos todavía. Las aguas se alborotarán o se teñirán de sangre, o los peces me dirán en su lenguaje, o el espíritu de Atahualpa bajará hasta el laberinto de agua en que está su tesoro. Yatiri, ¿puedes regalarme un pequeño prendedor del Inca? El Yatiri pareció sonreír y dijo: Este es el sudor del sol, una pequeña gota solidificada en donde aparece su rostro. Cuélgale en tu frente para que brillen más tus ojos negros. Gracias, Yatiri. Kana. ¿Es difícil pronunciar mi nombre? Ya no quieren los niños de mi pueblo hablar la lengua de sus padres. Lo sé, pero te voy a decir el signo para conocer al destinado, el hombre, mujer o pueblo que recogerá este tesoro. Ese estará orgulloso de su idioma y de su raza. Así será. Y ahora, vete ya. No, por favor. Esto es maravilloso. Quiero quedarme un tiempo más. Nunca volveré a este lugar. Tampoco te veré más. Vete. Ya va a caer el sol y la noche aquí es profunda, terrible. Los peces volvieron a formar una hilera con sus cuerpos. Hacia arriba, a la derecha, Wara sintió como si la aspiraran. Una extraña fuerza le hacía navegar entre las aguas hacia afuera. De pronto, estaba allí, en la orilla del lago sagrado, con su mano entre las aguas heladas, mirando la piedra amarilla. Fijamente, se estremeció. Tuvo miedo de lo que había o no había pasado. El sol se retiraba de la tierra con sus últimos fuegos. Wara tenía agitado el corazón. Un hermoso sueño le había perturbado. Pero al ir a tocarse la frente, sus dedos tropezaron con una gota del sol hecha de oro, colgando desde sus cabellos. La sorprendió. Temblaba. Era el mismo rostro del sol que Hanachuima le había dado en el fondo del lago y de sus sueños. Si el cuento te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. En la sección de los comentarios, cuéntame si conoces algún idioma, ya sea el quechua, aymara o guaraní. O al igual que Wara, ¿tampoco lo sabes? Te comento que por causa de mi abuelita aprendí un poco de aymara, así que les voy a decir unas cuantas palabras. Kamisaki kuyakitanaka hilatanaka, ukahachauru hutasquiwa, amuyasip hañani kusisiñañiwa, que significa en español: ¿cómo están, hermanitos y hermanitas? Ese gran día está llegando y seremos felices. Y ahora nuestra sección favorita, los saludos. Comencemos por Carla Centurión Silva, que es una suscriptora peruana. También tenemos a una suscriptora argentina que se llama Evelyn y que está volviendo después de mucho tiempo, y te doy la más cordial bienvenida. También quiero saludar a Ever, Maruchi y por supuesto a Aracelis. A todos ustedes les mando mucho cariño desde lo más profundo de mi corazón para que lleguen a sus respectivos países. Y recuerda que si tú quieres un saludo, tan solo tienes que pedirlo en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que puedes suscribirte para recibir más historias sobre sirenas y leyendas del mundo. Asimismo, te invito a compartir esta historia en todas tus redes sociales.
Les deseo feliz Navidad, mis queridos suscriptores. Les mando mucho cariño desde Bolivia a todas las partes del mundo de donde me ven. Compartan con su familia y con sus seres queridos en esta noche tan especial. Y que el próximo año esté lleno de muchas bendiciones y retos por cumplir. Ya saben que soy Maquita, su narradora de historias favorita.